Hola, somos el grupo 1 del NRC 16868 del curso de Psicometría Aplicada y en esta oportunidad les vamos a hablar del test de personalidad de los 16 factores de Cattell. Las personas que realizaron este trabajo son Jocelyn de la Cruz, Birma Huaquisto, Madeline Mesa y quien les habla, Rubí Garrido. Acompáñennos. Ficha técnica. Nombre: Test de personalidad de los 10 factores de Cattell, 16PF5. Autor: Raymond Bernard Cattell. La administración es individual y colectiva. Duración variable de 45 a 60 minutos. La aplicación: adolescentes 16 años en adelante y adultos. Significación: apreciación de los 16 rasgos de primer orden y 4 de segundo orden de la personalidad. Baremación: tablas de decatipos para varones y mujeres, adolescentes y adultos para la forma A, B y C. Materiales: 1. Manual. 2. Cuadernillo. 3. Perfil y plantilla. 4. Hoja de respuestas. 5. Un software. Diseño y estructura del cuestionario. Distribución de los elementos. Los elementos están ordenados aproximadamente de forma cíclica, de acuerdo con un plan que facilite la corrección con una sola plantilla y ofrezca cierta variedad e interés en su tarea. Tipos de respuesta. Cada elemento tiene 3 alternativas, puesto que la situación de elección forzada entre 2 alternativas eliminando la situación de compromiso del término medio puede motivar una cierta aversión hacia el cuestionario por parte de algunos sujetos. Descripción general. El 16PF5 es un instrumento de valoración objetiva y es un cuestionario para medir dimensiones normales de la personalidad en muy corto tiempo. Es el único cuestionario que se diseñó científicamente desde una visión no patologística. La teoría de la personalidad de Cattell se enmarca dentro de las teorías psicoestadísticas o psicología de los rasgos, también llamado psicométrico. Tenemos 16 factores primarios. 1. Factor A, afabilidad. Esta evalúa la orientación emocional que generalmente desarrolla una persona en una situación de interacción social. 2. Factor B, razonamiento. Mide la habilidad para abstraer relaciones en función de cómo se sitúan unas con otras. Factor C, estabilidad. Hace referencia a la capacidad de adaptación de las personas a las demandas del entorno, problemas cotidianos y sus retos. Factor E, dominancia. El concepto de dominancia que evalúa es el deseo de control sobre otros o bien el que percibe que se ejerce sobre él. Factor F, animación. Es entendido como el grado de impulsividad que manifiesta una persona. Describe actitudes que van desde el entusiasmo hasta la seriedad. Factor G, atención a las normas. Esta escala ofrece información del superyo de la persona evaluada. Factor H, atrevimiento. Informa sobre la tendencia de un individuo a asumir riesgos frente al que analiza y sopesa antes de actuar. Factor I, sensibilidad. Analiza la sensibilidad de la persona evaluada. En su polo positivo se sitúan las personas generalmente definidas como sensibles. Por otra parte, el polo negativo se refiere a las personas frías, poco sentimentales y desconfiadas. Factor L, vigilancia. Evalúa la confianza que ofrece una persona, los motivos e intenciones de los demás y condiciona en un alto grado las relaciones interpersonales. Factor M, abstracción. Hace referencia al tipo de temas y cosas donde una persona dirige su atención. Factor N, privacidad. Evalúa el grado de apertura que muestra la persona ante los demás. Factor O, aprensión. Ofrece una visión de cómo se autopercibe en forma del nivel de autoestima y la autoaceptación. Factor Q1, apertura al cambio. Informa sobre la tendencia de una persona hacia lo novedoso y poco convencional. Factor Q2, autosuficiencia. Evalúa la autosuficiencia entendida como el grado en que una persona necesita de otros para poder hacer. Factor Q3, perfeccionismo. Habla del orden y la perfección. Factor Q4, tensión.
Evalúa el nivel de ansiedad de un individuo haciendo mayor hincapié en la ansiedad como rasgo que como estado. Evitación de los efectos de distorsión motivacional. Sabemos que a menudo las personas pueden falsear el cuestionario, pero es la labor del examinador el hacerle ver al sujeto que el cuestionario puede contribuir a su propio beneficio si existe cooperación, franqueza y sinceridad. No obstante, en la forma C y D se introdujo una escala especial de distorsión motivacional, ya que frecuentemente estas formas se emplean en la labor de selección profesional. Aquí tenemos diversas formas de aplicación: la forma D, la forma CD y la forma EF. La forma D tiene un número de elementos de 187. La aplicación va a sujetos con formación equivalente o superior al bachillerato superior. Dura aproximadamente de 45 a 60 minutos. La forma CD tiene un número de elementos de 105. Aquí se le aplica a sujetos con formación ligeramente inferior al examinado para la forma AB. Tiene la duración de 30 a 40 minutos. La forma EF tiene un número de elementos de 128. La aplicación va para sujetos con bajo nivel de vocabulario y nivel de formación debajo de lo normal. La aplicación es de 30 a 40 minutos. Instrucciones para la aplicación. A continuación encontrará una serie de cuestiones que permitirá conocer sus actitudes e intereses. No existen contestaciones correctas o incorrectas. Conteste con sinceridad. Anote sus contestaciones en la hoja de respuestas. Escriba sus apellidos, nombre, edad. No piense demasiado las cuestiones ni emplee mucho tiempo en decidirse. Evite señalar las respuestas término medio, utilizando lo menos posible la opción B. Procure no dejar ninguna cuestión sin contestar. Normas para la corrección y puntuación. Las hojas de respuesta pueden ser corregidas manualmente o mecanizadamente. Cada respuesta puede recibir 2, 1 o 0 puntos, excepto en el factor B inteligencia, cuya contestación recibe 1 o 0 puntos. Primeramente, se debe examinar las hojas de respuesta para comprobar si se han hecho anotaciones inapropiadas, como por ejemplo marcar 2 respuestas o simplemente omitir alguna cuestión. Se utiliza la plantilla transparente sobre la hoja de respuesta para facilitar la corrección manual y obtener las puntuaciones directas de los 16 factores. Dentro de la justificación estadística nos vamos a basar en dos normativas. La primera es fiabilidad. La fiabilidad de nuestro test de 16 factores de personalidad de CATED en la adaptación española se obtuvo a partir de la aplicación a 2 mitades, de la cual estaba compuesta por 3.448 sujetos. Los resultados se basó en centésimas, en lo cual omitimos la coma decimal y el cero. Se está presentando en la siguiente tabla de homogeneidad, que está en la parte de abajo. También tenemos la validez. En la validez, el instrumento busca medir el test a través de conocimientos actitudinales, en la cual los participantes van a mostrar las características que tienen de acuerdo a la personalidad. Además, está basado en una metodología factorial y el resultado nos va a permitir tener validez en este constructo, de lo cual pueden ver también en la tabla de abajo. Dentro de las normas interpretativas tenemos que tener en cuenta que este test permite ayudar al psicólogo a mejorar su composición factorial, además de que permite una descripción en términos de dimensiones primarias, para lo cual están divididos en 6. El primero es afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención a las normas, atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, aprensión, apertura al cambio, autosuficiencia, perfeccionismo y tensión. A esto se le incorpora una escala de deseabilidad social, de las cuales lleva la diminutiva MI. La otra está compuesta por la infrecuencia, que lleva las diminutivas IN, y también la de aquiescencia, que está compuesta por AQ.
Esto va a permitir controlar los sesgos de las respuestas de los participantes. Además de las 16 dimensiones primarias, también tenemos el factor de segundo orden que está compuesta por 8 variables, de las cuales fue dividida en 4 factores. El factor Q1 está compuesto por la ansiedad y estabilidad, el factor Q2 por introversión y extraversión, el factor Q3 por la socialización y el factor Q4 por la dependencia e independencia. Estos, conjuntamente con las 16 dimensiones mencionadas anteriormente, van a permitir un mayor resultado al momento de validar cuando queremos ver el tipo de personalidad de cada evaluado, como pueden observar en la siguiente tabla. Aunque habitualmente se apliquen solo una de las formas del cuestionario, existen ocasiones, y esto es sugerido por el autor de la prueba, en donde se aplican tanto la forma A como la forma B, para que se pueda tener una mayor precisión al momento de realizar el diagnóstico. A costa de una pérdida de fiabilidad y validez, los autores originales de la prueba prepararon la forma C y la forma D. La diferencia con las antiguas formas es que estas tienen un tiempo más reducido de aplicación y el vocabulario es mucho más elemental. Buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos Rubí Garrido y mi persona Jocelyn de la Cruz, que vamos a hacerte una evaluación que lleva por denominación el nombre del test de, los 16 factores de Cattell. En esta oportunidad, ¿me puedes por favor brindar tus nombres y apellidos? Mi nombre es Caterine Castañeda García. ¿Cuántos años tienes, Caterine? 27. ¿A qué te dedicas? Bueno, actualmente me encuentro sin trabajo, pero estaba trabajando de asistente administrativo. Ok, ¿y cuál es tu grado de instrucción? Soy estudiante del 7º ciclo de contabilidad. ¿En qué año naciste, Caterine? En el 94. Fecha exacta, por favor. El 4 el de día. enero. 4 de enero de 94. Listo. Te voy a pasar con mi compañera Rubí que te va a dar las indicaciones. Ok. Buenas tardes, Katy. Buenas tardes. Como ya mencionó Yossi, en esta oportunidad pues vamos a aplicar el test de los 16 factores, como se puede ver en la pantalla, y Yossi ya te compartió previamente el Excel. Baja un poquito, Yossi. Bien, se ven una serie de preguntas y es un poquito extenso, entonces no te preocupes, hay tiempo de 45 o más minutos, nos vas avisando y pues se puede ir extendiendo un poco. Okay. Entonces, estas preguntas permiten conocer tus actitudes y tus intereses. Además de que cabe recalcar que no existen contestaciones ni buenas ni malas, así que conteste de la forma más sincera que pueda y procure no dejar ninguna pregunta sin contestar. Okay. Además de que, bueno, al terminar, guarde el archivo y se lo envía a Jocelyn. Puede empezar. Ok, gracias. Bien, Kateri, ya terminó el tiempo para la evaluación. Agradecerte la disposición que nos estás dando el día de hoy. Que tengas un excelente día, pero antes vamos a tomarnos una pequeña foto que quede como prueba de la evaluación que te hemos estado brindando. Okay. Antes de irte, Catherine, mencionarte que toda esta información y grabación es estrictamente con fines de académicos que no perjudiquen en algún momento a tu persona. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. En esta oportunidad vamos a tomar la prueba del test de personalidad de los 16 factores de Cattell, abreviado 16PF-5.
será mediante el software que se nos brindó al inicio de la clase de psicometría aplicada. No estamos usando el material didáctico debido a que no lo contamos ni tampoco tenemos las plantillas, ya que es muy importante para la corrección de este test. Luego de ello, tenemos que tener en claro la manera en cómo vamos a facilitar este Excel a nuestro evaluado o evaluada. Tenemos que tener una conversación previa y preguntarle si cuenta con este aplicativo en su Microsoft, que es el Excel, para que se le pueda facilitar al momento de que él responda a todas las preguntas que está planteado ahí. Recuerden que tiene que estar completamente vacío. En este lado está la fecha. Como nuestra evaluación fue el 4 de julio, ponemos la fecha del día. Tenemos que mencionarle también que nos va a permitir conocer sus actitudes e intereses. Además, no existen respuestas malas o respuestas buenas. Tiene que ser lo más sincero posible para que podamos tener resultados óptimos sin sesgos. Luego, cuando tenemos que dar la indicación, le vamos a dar también la hoja de respuesta, que lo pueden ver en el mismo software, que se procederá a explicar más adelante. Consta de 3 respuestas. Tienes la alternativa A, que se viene a tomar como sí, la alternativa B, cuando tiene duda, y la alternativa C, que vendría a ser que es negativo o que no está de acuerdo. Antes de empezar con las indicaciones del mismo test, tenemos que hacerle un ejemplo. Para ello vamos a indicarle el primero, que es: me gusta presenciar una competencia deportiva. En este caso, la respuesta es verdadera y se marca la respuesta A, como lo pueden ver en la parte de acá. Ahora, prefiero a las personas reservadas, no se sabe, o que hacen amigos fácilmente. A este examinado le gustan las personas que son reservadas, por lo cual optó a marcar la respuesta A. Luego vamos a los cuestionarios. Como se mencionó, ya se pudo enviar el software a través del correo electrónico o el WhatsApp. También recuerda que lo puedes hacer mediante el aplicativo donde tú te estés comunicando con tu evaluado. Ponemos el nombre, ponemos sus apellidos, su profesión, su edad y en este caso su sexo, que vendría a ser femenino. ¿Por qué la fecha nos sale 6 de julio? Puesto que esta fecha se da cuando ustedes están abriendo nuevamente el software para verificar los datos. Recuerden que la aplicación se realizó el 4 de julio. Como se mencionó, tiene 185 ítems, de los cuales son preguntas relacionadas acerca de sus actividades diarias, donde nosotros vamos a poder obtener información, pero también acerca de actitudes que él presenta mediante las circunstancias que le va pasando en el día a día. Como pueden observar, la mayoría de las respuestas de la evaluada es A, C, porque tiene claras las respuestas. No obstante, ya para finalizar, la evaluada nos marca las respuestas B. Esto ya es casi al final, que vendría a ser en la parte del ítem 171. Recuerden que el B significa que no está de acuerdo con ninguna pregunta o no le parece ninguna de las dos y tiene dudas, es por eso que marca la respuesta B. Continuando con eso y acabando con los 185 preguntas, automáticamente se le pide a la evaluada que nos envíe este software sin mencionarle que los resultados están ahí. Luego que obtenemos el Excel, lo que podemos hacer es entrar a la parte de resultados. Y aquí ya nos va a botar el puntaje. Por ejemplo, en los índices tiene un puntaje directo de 4. En el percentil tiene un percentil de 1. Entonces, recuerden que en el manual nos habla de K-tipo. ¿Qué es esto? Esto está asociado a la puntuación. Recordemos donde 1, 2, 3 es de manera negativa, 8, 9 y 10 es de manera positiva, 4, 5, 6 y 7 están en un rango promedio. Entonces, la evaluada en afabilidad tiene un puntaje directo de 10 y un DE que es de 3, un decatipo de 3, que esto quiere decir que vendría a ser una persona fría, impersonal y distante. Tomémoslo como introvertida. Cabe mencionar que cuando los decatipos
llegan a ser mayores al 8, 9 y 10, como en la parte, en este caso, no nos sale en ningún resultado de la evaluada. Luego tenemos los segundos factores globales. En esta oportunidad ellos van a medir lo que es la extraversión, la ansiedad, la dureza, la independencia y el autocontrol. En la dureza también hay que mencionar que está relacionado con la sociabilidad. Una vez dicho esto, vamos a pasar a los resultados de cualificación, que vendría a ser lo mismo de la anterior manera, simplemente que aquí ya está detallado, ¿no? Como se mencionaba, la separación de los puntajes que se mencionó, que era de 1 a 3 y de 7 a 9, de 8 a 10, donde 4, 5, 6, 7 es la puntuación que está a promedio del rango de los dos. Como pueden observar, tenemos las 16 dimensiones primarias y también tenemos los factores de segundo orden que vendrían a ser a partir de extraversión. Finalmente, que tengas tus resultados, haz a tu informe psicométrico y empiezas a detallar usando esta información importante que vendrían a ser los cuadros. Eso sería todo. Gracias. Datos generales. Nuestra evaluada tiene por apellidos y nombres las iniciales K, C, G, el sexo femenino, fecha del examen el 4 de julio del 2021, la fecha de nacimiento es el 4 de enero de 1994, la edad cronológica es de 27 años, 6 meses y 0 días, la instrucción es superior incompleta, la ocupación asistente administrativa, estado civil soltera. Las evaluadoras somos De la Cruz Bedriña Jocelyn, Garrido Vázquez Rubí, Guaquisto Miranda Birna y mi persona Mesa Huarcaya Madeleine. El motivo de evaluación: conocer las características de la personalidad de la evaluada. La prueba psicológica utilizada es el test de personalidad de los 10 factores de Cattell, 16PF5. Las observaciones generales y de conducta. La examinada con iniciales KCG, de 27 años de edad, de contextura gruesa, piel clara, ojos marrones, cabello castaño largo y lacio, está peinada con una trenza al costado y tiene una vincha mostaza. Durante la sesión viste con una blusa blanca manga larga con un cuello en forma de V, denota limpieza e higiene personal adecuada. La evaluación es mediante el aplicativo Google Meet. La examinada se encuentra en un ambiente cerrado, el cual en su habitación sin ruidos ni distractores que perjudiquen su concentración. En el proceso de la toma del test, realiza una pregunta en el ítem 170, puesto que no comprende qué debe poner en cuadro de respuestas. La examinada se acomoda el cabello y se frota el mentón frecuentemente. Durante todo el proceso de la prueba existe coherencia en su expresión verbal y no verbal. Dentro del puntaje directo, la evaluada se encuentra en un rango de 4, siendo un puntaje promedio y un de cápita de 1. En este caso, vendría a ser un puntaje de menor rango, puesto que de 1 a 3 se considera puntajes menores y de 8 a 10 puntajes mayores. Como se puede observar, tiene un percentil de 1. Dentro de las 16 escalas primarias, también vamos a observar que el puntaje del baremos, en este caso el de cápita, está en un rango promedio y en algunos casos en un caso bajo, comenzando por afabilidad, que tiene 3, razonamiento 2, estabilidad emocional 4, y así sucesivamente hasta que el que mayor destaca es el de abstracción, que vendría a ser 7 puntos, y autosuficiencia, que es 6 puntos. Recordemos que para corroborar esta información se toman los factores globales, que vendrían a ser los de extraversión, ansiedad, dureza, independencia y autocontrol.
donde destaca más el de dureza teniendo 9.1. Puesto que está dentro del 3.8 y 3.7, estas puntuaciones se acercan más al rango promedio de 4, que vendría a ser en total el puntaje de la evaluada. Dentro del informe, además de los datos cuantitativos, también van los cualitativos, en el cual tenemos que describir las respuestas y los puntajes que se ha obtenido mediante este test. Como se mencionó anteriormente, el puntaje directo era de 4 y el de cápito de 1, lo cual significa que la evaluada se encuentra en un rango promedio frente a su propia conducta. Tenemos las 16 dimensiones, comenzando por el factor A. Se caracteriza por ser una persona fría y distante ante otras personas, el puntaje siendo 3. En el factor B, tiene un aprendizaje lento, quiere decir que sus pensamientos son más concretos. En el factor C, indica que es una persona madura para su edad. En el factor E, se caracteriza por ser cooperativa y evita conflictos. En el factor F, denota ser animosa, espontánea, activa y entusiasta. En el factor G, se rige por cumplir las normas, mientras que en el factor H, denota rasgos de timidez. En el factor I, refleja ser objetiva, mientras que en el factor L, nos indica que tiende a ser vigilante y precavida. En el factor M, muestra ideas imaginativas e idealistas, mientras que en el N, se caracteriza por no expresarse socialmente ante personas que no conoce. En el factor O, presenta inseguridad para socializar, mientras que la puntuación del Q1 marca por ser conservadora y se resiste al cambio. En el puntaje Q2, ella es autosuficiente y individualista. En el factor Q3, tiende a ser flexible y tolerante con las faltas de otros. En el factor Q4, denota ser tranquila y relajada ante eventos que suceden. Por último, tenemos lo que vendría a ser el factor global, que comienza con el puntaje de 3.8, que tiene una capacidad para relacionarse a su entorno, recordando que está en un puntaje promedio. El factor AX tiene posibles rasgos de ansiedad. En el factor TM se identifica por ser firme, y en el factor IN manifiesta ser dependiente ante otras personas que considera importante en su vida. Finalmente, el factor SC demuestra poder adaptarse a las normas. Para el diagnóstico psicométrico se va a utilizar el puntaje que se ha obtenido de la evaluación. Recordemos que está dividido entre las 16 dimensiones de primer orden y también los factores de segundo orden, que está dividido por 8 dimensiones, para lo cual este fue creado para que no existan sesgos. Por ende, dentro de nuestro diagnóstico psicométrico, el evaluado con iniciales KCG se caracteriza por tener una personalidad relacionada con la introversión en sus relaciones sociales. Además, presenta rasgos de ansiedad, denota inseguridad e inestabilidad en el área emocional. A su vez, refleja tener una conducta dependiente de las personas que conforman su entorno íntimo. Puede ser su pareja o familiares cercanos, por lo cual la examinada tiende a cumplir las expectativas de otros por encima de las suyas. Además, tiene una adecuada acción de control de sí misma y suele adaptarse a las normas. Sin embargo, refleja ser condescendiente socialmente a nivel emocional. Recomendaciones. Como primera recomendación, tenemos acudir a una próxima sesión para la aplicación de otro test de personalidad. En este caso sería el inventario Eisen para adultos, para así poder reafirmar el presente diagnóstico. La segunda sería realizar la técnica de relajación muscular progresiva. Esto implica ir tensando lentamente cada grupo muscular de forma individual y posteriormente relajarlo, empezando con los músculos de los pies y acabando con los de la cabeza. Esto con el propósito de que nuestra examinada pueda relajarse ante situaciones que le generen ansiedad. La tercera es practicar respiraciones profundas. Para ello, la evaluada debe sentarse o acostarse y colocar una mano sobre su estómago y la otra sobre su pecho. Y luego
inhalar lentamente hasta que sienta que su estómago se eleva y luego botarlo. Este ejercicio debe de repetirlo de 4 a 5 veces y se recomienda con la finalidad de que mejore el manejo de emociones ante situaciones que sienta que pues no pueda controlar. La cuarta recomendación y última es establecer un horario fijo, puede ser de entre 2 a 4 horas, en los días lunes a jueves, para que pueda estudiar y reforzar los cursos que son más difíciles de aprender para ella. Dentro de nuestros anexos, en primer lugar, vamos a encontrar el consentimiento informado con la firma de la evaluada. Aquí se le detalla que solamente son con fines académicos y el tiempo que va a tomar la evaluación. En segundo lugar, tenemos la foto con la evaluada. Esto nos da la evidencia que se tomó con total satisfacción el test de 16 factores de personalidad de Cattell. Como se puede observar, también tenemos como anexo el cuadro que nos arrojó el software al momento de hacer la evaluación, del que está dividido tanto por las 16 dimensiones primarias y los factores de segundo orden, mencionando que está compuesto tanto por el puntaje directo y el de cápita, que se mencionó al iniciar este informe psicométrico con su explicación. Esperamos que el video haya sido de su agrado y de utilidad. Gracias por su atención. Hasta la próxima.